Bueno, ¿y el tema de las curvas qué? ¿Cómo lo llevas? Si las llevas bastante bien, igual merece la pena que saltes directamente a otro vídeo del canal. Pero si tienes ciertas dudas o sigues aplicando curvas de memoria y ese tipo de cosas que todas y todos hemos hecho cuando empezamos a trabajar con curvas, bueno, si no todas y todos, yo por lo menos sí. Si te ocurre eso, tienes dificultades para entenderlas, en este vídeo voy a intentar que te resulte lo más fácil posible empezar a aprovecharlas desde ya. Las curvas están ahí para sacarle partido. Son como los niveles, pero más flexibles, más capaces de hacer cosas. Y bueno, no me enrollo más. Si esto te ha dado ganas de continuar, te dejo con el vídeo, ¿vale? Venga, luego me lo cuentas. Hasta ahora. Vamos a ver en qué consiste eso de las curvas. Yo no sé a vosotras y a vosotros, pero en mi caso, cuando yo empecé a utilizar las curvas me enfrentaba con dos problemas fundamentales. Y el vídeo de hoy está hecho con la idea de solucionar ambos a la vez. De esos dos problemas, el primero era que no entendía bien esta interfaz. Veía aquí las montañitas, el cuadrado, la diagonal esta que se podía mover y tal, pero bueno, no acababa de entender bien qué conseguía y por qué lo conseguía. Y yo creo que la razón fundamental por la cual no entendía esta interfaz es porque no entendía la base que está debajo de las curvas, que es el histograma. Ya tengo un vídeo en mi canal en el que hablo del histograma. Voy a dejar el enlace aquí en la pantalla y también lo dejaré en la descripción, así que no sigo con el tema del histograma porque ya está explicado en otro vídeo. Una vez entiendas el histograma, te resultará mucho más fácil entender esto. Y el segundo problema con el que me enfrentaba era que una vez entendía cómo hacer algunas cosas, las aplicaba pero de memoria, no razonando del todo en base a lo que estaba viendo, cómo conseguir, por ejemplo, más claridad, menos claridad, más contraste, menos contraste, que los tonos de máxima densidad, los tonos oscuros o negros sean más o menos profundos, que los tonos blancos sean más o menos blancos, hacer un prevelo, ese tipo de cosas. Así que hoy voy a intentar que, entendiendo esta interfaz, el resto salga de manera lógica. Lo primero que tenemos aquí en la ventana de curvas es un eje horizontal y vertical, un doble eje, en el que se desarrolla la curva. El eje horizontal es la base del histograma y tiene en la parte izquierda los tonos más oscuros y en la parte derecha los tonos más claros, desarrollándose progresivamente desde el negro máximo hasta el blanco máximo. De hecho, no hace falta que lo memoricéis. En la base de la ventana de curvas tenéis la parte izquierda que se va haciendo más oscura cuanto más a la izquierda estáis y la parte clara que se va haciendo más clara cuanto más a la derecha estáis. ¿Qué ocurre con el eje vertical? Pues más o menos lo mismo. Cuanto más abajo más oscuro y cuanto más arriba más claro. Pero ¿qué es más claro o más oscuro cuanto más arriba o abajo esté? Pues cualquiera de los puntos que pulsemos en la curva. Por ejemplo, si pulsamos en el centro y estiramos hacia arriba, ya vemos que el eje vertical nos indica que cuanto más arriba más claro y cuanto más abajo más oscuro. Y efectivamente así es. Además, lo bueno que tiene la curva es que si pulsamos en un punto, la curva adapta progresivamente desde el otro punto en el que está anclada hasta aquel que movemos nosotras o nosotros, todo el resto de tonos para que no haya un único tono del histograma que se dispare en luminosidad y el resto estén como estaban. Lo que hace es modificar de manera armónica todo el resto de tonos. Y ya que estamos moviendo arriba o abajo, ¿qué conseguimos cogiendo el centro de la curva y moviéndolo arriba o abajo? Pues directamente con esto estamos modificando la exposición. Si queremos la fotografía sobreexpuesta, subimos hacia arriba. Si queremos la fotografía subexpuesta, vamos hacia abajo. Y ya que estamos con esto, os explico. Podéis ver 5 líneas verticales desde el extremo hasta el centro y la derecha, que se corresponden con 5 conceptos a los que ya estamos más o menos acostumbradas y acostumbrados con el conversor de cámara RAW de Photoshop y con Lightroom. El centro, que es el que estamos moviendo, sería los tonos medios o la exposición. Se llama exposición, de hecho, en el conversor de cámara RAW en Lightroom y en Photoshop. El de la izquierda del todo, ese le corresponde a los negros, los tonos de máxima densidad.
esta línea de aquí correspondería a las sombras. Si movemos esto, estamos modificando el valor de las sombras. El de en medio, como ya hemos visto, la exposición. La siguiente línea vertical de la derecha son las luces, las zonas de luminosidad, pero no máxima. Las zonas de luminosidad cercanas a la zona 7, hablando en el sistema de zonas. Este sería la zona 3, hablando en el sistema de zonas, más o menos. Solo más o menos. No es exactamente esa zona. Y por último, en la derecha del todo, tendríamos los blancos máximos. Por tanto, si queremos, como hemos visto antes, oscurecer las sombras, por ejemplo, y queremos aclarar las luces, lo que hacemos es actuar sobre esta línea para las sombras. Sombras, hacia abajo, oscurecemos. Y para las luces, esta línea es la de las luces. Luces, hacia arriba, aclaramos. Fijaos que si procuramos hacerlo de manera simétrica, el centro no varía. Es decir, la exposición no cambia, solo cambia la densidad de las sombras y de las luces. Si hacemos que las sombras sean más sombras y las luces más luminosas, lo que estamos haciendo es aumentar el contraste. Y esta es la famosa curva en forma de S que sirve para aumentar el contraste. Si quisiésemos lo contrario, imaginaos que queremos las luces más oscuras y las sombras más claras, solo tendríamos que moverlo al revés. De nuevo, si mantenemos el centro más o menos en el lugar original, la exposición no cambia, pero las sombras tienen más luz, como podemos apreciar en la foto, mientras que las luces son más oscuras. Y de hecho, ¿qué hemos logrado con esto? Pues lo que hemos logrado es hacer algo parecido a un pseudo HDR. Hemos oscurecido las luces y aclarado las sombras, de manera que ahora se ve menos contraste del que se veía en la escena original. Esto lo podemos hacer con las luces y las sombras o directamente con los tonos blancos y los negros. Si queremos esos tonos faded o desvaídos, desgastados en las sombras, o las sombras levantadas, lo que hacemos es que ningún negro sea negro máximo. ¿Veis? No hay ningún tono que sea negro máximo. ¿Por qué? Porque en los tonos que están más a la izquierda del histograma, los que corresponden al tono negro, lo que hemos hecho ha sido subirlos hacia un nivel de oscuridad de gris muy oscuro, pero no de negro. Lo mismo podríamos hacer con las luces. Si queremos que las luces no estén reventadas, no estén demasiado blancas, las bajamos y podemos hacer un prevelo del nivel que queramos. De nuevo, si tenemos la exposición sin variar, la exposición no varía, pero ya no tenemos negro absoluto ni blanco absoluto. Y así podríamos seguir haciendo un montón de cosas más. Pero por hoy voy a dejarlo aquí, porque lo que me interesa es que le deis vueltas a esto y veáis la cantidad de posibilidades que tiene. Mi consejo, alguien podrá estar pensando, bueno, ¿y aquí en medio no podría pinchar? ¿O aquí en medio? Sí, pero mi consejo es que si queréis basaros en esa estructura de negros, sombras, exposición, luces y blancos, utilicéis los ejes verticales, los 5 ejes verticales que tenéis a lo largo del histograma. Por cierto, si tenéis un punto de anclaje, un cuadradito de estos que se consiguen simplemente pulsando sobre la curva y queréis eliminarlo, solo tenéis que pulsarlo y arrastrarlo fuera de la curva. ¿Lo veis? Lo lleváis fuera del cuadradito y entonces desaparecen. Ya está. Dos comentarios más antes de finalizar. El primero de ellos, a las curvas se puede acceder directamente a través del menú Imagen, Ajustes, Curvas. Pero si hacéis eso, estáis aplicando las curvas directamente sobre la capa de imagen. Yo he preferido hacerlo desde aquí y siempre aconsejo que utilicéis todas esas funciones, que son prácticamente casi todas duplicadas de las que están aquí. Siempre que podáis elegir hacerlo con una capa de ajuste. ¿Por qué? Por varias razones. Veamos 3. La primera de ellas, porque lo que hemos hecho, por ejemplo, imaginaos que aclaramos las sombras y oscurecemos las luces. Cuando lo hacemos en una capa de ajuste, lo que hemos hecho está aquí, de manera que si queremos ver la imagen original no hace falta control Z, y además, aunque hayamos hecho muchas cosas sobre esta capa, solo tenemos que quitar el ojito y ya vemos la capa original. Esta era la imagen original. Y esta, el resultado con la capa de ajuste, con las curvas aplicadas. Otra de las, se me ocurren varias más, pero bueno, otra de las tres razones que podríamos utilizar. Podemos hacer un ajuste muy muy fino cuando ya hemos conseguido la curva más o menos como queríamos.
por la opacidad. Con esto lo que hacemos es directamente dar el nivel de transparencia u opacidad, como pone aquí, que queramos para la capa. Así solo se ve la capa de arriba, es decir, lo que hemos conseguido en las curvas en la capa de ajuste. Así, si le damos una opacidad del 0%, se ve la imagen original de abajo. Y de esta manera tenemos 100 niveles distintos para cambiar el impacto del efecto que hemos conseguido sobre la imagen original. Es posible que a veces después de mirarlo digamos, pues mira, lo que he hecho me gusta más cómo se queda a un nivel de un 70 y pico, 80%. Y ahí podemos dejarlo. Y bueno, pongamos una tercera razón más. Insisto, hay más, pero bueno, por poner una más llamativa. Todas las capas de ajuste vienen de regalo con esto de aquí, una máscara de capa. Con una máscara de capa lo que podemos hacer es decidir dónde queremos que se efectúe lo que hemos hecho en la capa de ajuste, en este caso, dónde queremos que se modifiquen las luminosidades según las curvas que hemos variado, porque la máscara de ajuste nos permite generar zonas opacas y zonas transparentes al gusto. No voy a seguir por ahí porque las máscaras de capa dan para un vídeo o más, pero lo de hoy era saber cómo funcionan las curvas de manera sencilla, así que por ahí no me extiendo. Sí que voy a extender en una cosa. De regalo voy a dar una cuarta razón por la que me gusta mucho trabajar con capas. Y es esta, los modos de fusión. Con los modos de fusión podemos variar, y además mucho y de manera muy rápida, el efecto de esa capa sobre la inferior. No vamos a ver ahora todo lo que podemos hacer, pero ya os adelanto que en otro vídeo podemos verlo y con esto podemos modificar la saturación de color, la luminosidad, la oscuridad, el contraste, etc. Pero eso será en otro vídeo. Por el momento este lo dejamos aquí. Espero que os resulte útil lo que hemos visto. Si es así, pues ya sabéis, se agradece siempre un me gusta, que lo compartáis, que os suscribáis al canal si no estáis suscritas o suscritos aún. Y por supuesto, muchas gracias por vuestra compañía y por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.